tecnología ha modificado los hábitos de la existencia. ¿Usted cree que le vaya bien en estos términos a la religión? Eso yo creo que es un desafío para el practicante. ¿Para qué informar a los crédulos de la verdad? ¿Para qué? Si no pueden concebirla. Marco Aurelio, como dije, siendo un polígrafo autodidacta que tenía conocimientos en extensión y en profundidad, deja un legado absolutamente recomendable, sobre todo a los jóvenes, que últimamente están perdiendo hasta la capacidad de leer. El legado de Marco Aurelio es un homenaje a la cultura, es un homenaje a la sabiduría y naturalmente a la inteligencia y sobre todo también a la racionalidad. Marco Aurelio es un ejemplar de peruano insigne que no necesitó el título académico de doctor, pero que se lo ganó. Creo que así como se dice que las personas tienen experiencia universitaria de la vida, Marco Aurelio ha ganado el prestigio de llamarse doctor. Y no solamente doctor, doctor honoris causa. Existe una palabra que él mismo, Marco Aurelio, lo ha comentado, que es el ensimismamiento. La ascesis es una particular forma de vida en la cual las personas introducen su vida en un campo religioso o de meditación filosófica. En la anacoresis las personas se aíslan, no tienen mayor contacto con el mundo y esto involucra un camino que podríamos calificarlo de místico, en el mejor sentido del término. Marco Aurelio criticaba con frecuencia, es una actitud humana que va disminuyendo cada día. La gente ya no tiene el ensimismamiento que lo conduzca hacia una ascesis y hacia la mística en general. Muchas veces he oído a Marco Aurelio que decía que el aparatito este famoso es una prótesis más. Entonces este aislamiento es altamente peligroso y que de ninguna manera se puede comparar con el ensimismamiento que da la religión o la filosofía en general. Hoy está con nosotros el profesor Juan José Bustamante, nuestro primer especialista en budismo y profesor además de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a hablar en esta época de Semana Santa acerca de la religión. Hace un par de días publiqué en El Comercio un artículo titulado Ascesis, Anacoresis y Mística. Y yo decía, entre otras cosas, que estos tres elementos eran, a mi juicio, los caracterizantes y principales, no los únicos, pero sí los principales de toda religión que se precie verdaderamente de serlo, ¿no? Pero ¿qué cosa tienen en común estos tres elementos? Lo que tienen en común es la dificultad, porque la ascesis, la anacoresis y la mística son tres empeños muy difíciles, ¿no? Y justamente son así porque la religión es una tarea que compromete el ciclo vital de cualquier persona profesante, ¿no? Y no es algo que se aprenda en un curso acelerado y luego uno se desentiende del asunto. No, no es así. Es una tarea de toda la vida, ¿no? Y bueno, para llegar pues a obtener resultados perceptibles y visibles, ¿no? Deben pasar muchos años, ¿no? Yo recuerdo en mis estudios sobre el Zen que, por ejemplo, para alcanzar la categoría de Roshi, ¿no? Se necesitaban por lo menos 30 años. Y así en general los grandes maestros, ¿no? Los conductores de la espiritualidad han dedicado su vida entera a esto, ¿no? De modo que todo lo concerniente al espíritu pues no está sujeto a un
curso acelerado de 3 meses, ¿no? Sino que es una tarea vital, repito, que compromete toda la existencia. Ahora bien, en la posmodernidad y en esta sociedad informática, en esta era digital, todo es veloz, rápido, cambiante, ¿no? Entonces cualquier esfuerzo que vaya a demorar después 3 decenios, bueno, ya son cosas que están fuera completamente del marco, digamos, normal, ¿no? De nuestra época. Entonces la primera pregunta que le quiero formular al profesor Bustamante es la siguiente, ¿no? ¿Usted cree que se le presentan a la religión tiempos especialmente difíciles, habida cuenta de que la tecnología ha modificado los hábitos de la existencia, los usos sociales, en fin, ha subvertido el orden? ¿Usted cree que va a ser ya muy difícil que el asunto no solamente revierta, creo que va a ser imposible, pero que le vaya bien en estos términos a la religión? Bueno, quizás habría que diferenciar entre religión institucional, que tiene una misión... Claro, me refiero a la institucional, claro. ¿No es cierto? Y el practicante religioso, el practicante, por ejemplo, en mi campo de interés, el budismo, se trata de despertar. Todo es un sueño. Siempre ha sido un sueño. Ahora, el sueño adquiere características informáticas. Yeah. ¿No es cierto? Y hay menos tiempo, más rapidez. Eso yo creo que es un desafío para el practicante. Y eso es lo que a mí más me interesa, ¿no? Porque como el budismo no es una religión institucionalizada, puesto que no hay ninguna organización central ni ningún líder, en realidad central, y cada quien se las ve consigo mismo, ¿no es cierto? Entonces, sí, creo que es un desafío. Hay una mayor dificultad por una mayor falta de, posiblemente, de claridad, mucha más confusión. Los medios, la afición a los medios, porque los medios pueden estar ahí, pero yo no necesito aficionarme a los medios, ¿no? Si yo me aficiono, yo me estoy poniendo la zancadilla. Si yo uso los medios informáticos como una distracción más, estoy perdido. Si yo uso un medio informático como una herramienta de estudio, por ejemplo, y hasta de comunicación, si yo no pierdo el tiempo, entonces estoy en el camino al despertar, ¿no? Entonces sí, claro, ahora es más difícil también para las instituciones en general, ¿no? Me imagino que como la gente está más entretenida en muchas cosas. Pero en esa medida está mucho más fuera de sí. O sea, hay una extraversión que antes desconocía, ¿no? Antes todavía había una posibilidad de entrar dentro de uno mismo, ¿no? De ensimismarse, para usar un vocablo que, como decía muy bien Ortega, no existe en ningún idioma. Pero ahora esa posibilidad es prácticamente nula, ¿no? Sí. Claro, sin embargo, hay algunos, felizmente, algunas enseñanzas de meditación que pueden ser practicadas aún en medio de un microbús, aún en medio de un banco cuando uno espera su turno. Ahora, evidentemente esa persona debería, para poderlo hacer allí, debe haberse sentado en su casa tranquilo, a ensimismarse, como usted bien dice, ¿no? Ahora,
El término me resulta interesante porque para un budista, cuando se ensimisma, busca su sí mismo Claro. y no lo encuentra. Ujú. Y esa es la espiritualidad del budismo, ¿no? De no encontrar un yo que lidere y sea el propietario Ujú. de esta vida. El yo es un usuario, Ya. creo. El yo es como un actor del casting, pero el que él cree que es el dueño de la película. Claro. Yo recuerdo que don Santiago Ramón y Cajal decía, nos creemos los grandes actores de esta tragicomedia y en realidad somos humildes partiquinos, o sea, tenemos un papel completamente secundario, ¿no? Y para tener un papel importante tenemos que cambiar radicalmente y la gente no quiere cambiar. Yo recuerdo de mi época universitaria que seguí un curso de lógica aristotélica. Y una de las cosas, no muchas, que aprendí de esta lógica aristotélica concierne a las categorías aristotélicas, ¿no? Para Aristóteles, ¿no? La categoría son esas nociones muy generales y abstractas que nos permiten comprender el mundo y las cosas del mundo, ¿no? ¿No? O como dice Aristóteles, que nos permiten comprender los entes, o sea, las cosas que son, las cosas que existen. Entonces, él hacía una lista de 10 categorías, ¿no? En esas categorías teníamos sustancia, cantidad, cualidad, tiempo, lugar, situación, pasión, en fin, hábito, 10 categorías. Ahora, cuando estas categorías se aplican a un caso concreto, entonces ya no son constantes, sino que según las diferentes personas son variables, porque cada uno vive estas 10 categorías que son muy importantes, pero cada uno las vive particularmente, individualmente, ¿no? Le refiero a esto porque ocurre sin duda lo mismo con la religión, ¿no? Hay una religión que usted llama con mucha razón institucionalizada, una religión con un gran sesgo ritualístico, ¿no? Y entonces hay un hombre religioso término medio, ¿no? Que sigue estas direcciones muy generales, ¿no? Y se llama religioso, ¿no? Entonces, por eso se dice, por ejemplo, hablando del Perú, que aquí los católicos son la mayoría, pero nominalmente. O sea, claro, dicen ser católicos, pero en realidad, en el fondo, no solo lo son de nombre, ¿no? Bien, ¿usted cree entonces que se puede, sin el riesgo de equivocarnos grandemente, generalizar en materia religiosa? Porque yo podría decir, bueno, efectivamente aquí en el Perú existe catolicismo como una religión mayoritaria, pero otra cosa es que haya pues profesantes católicos que lo sean de veras, ¿no? Pero por lo menos nominalmente lo son, ¿no? ¿En qué medida se aplicaría esto al budismo? ¿Hay, digamos, un término medio de creyente budista o de profesante budista? ¿O hay muchas? Yo pienso que en este momento, y no solo en Perú, sino en Occidente, hay mucho más gente interesada en la meditación que en el budismo. No. Porque la meditación tiene posibilidad de ser aplicada inmediatamente. Y en cambio el budismo es una tarea, como usted bien lo ha dicho, de largo aliento, de toda la vida. Y entonces, sin embargo, la gente que se interesa en la meditación, tarde o temprano va descubriendo esta otra instancia, ¿no? Perdón, pero cuando usted dice que la meditación es una tarea de resultados... De aplicación. O de aplicación. La meditación también es de muy largo aliento, claro. Claro. Pero entonces tendría un carácter utilitario, ¿no? Bueno, es que no se puede, digamos,
desconocer que hay una aplicación posible, incluso hasta terapéutica, ¿no? Es decir, No sé por qué le digo esto, sí, porque, por ejemplo, en el cristianismo la oración es desinteresada, tiene que ser desinteresada. Pero la gente no ora desinteresadamente, sino para pedir cosas, para agradecer y para 20 claro. cosas que no muestran ese desinterés, ¿no? O sea, por eso me refiero yo a un carácter utilitario o no. Claro, habría que ver en caso de terremoto todos nos acordamos de Dios, Claro. ¿no? Y cuando el resto del tiempo no lo hacemos. La, mm, digamos, hay muchas razones por las cuales hoy en día la gente se interesa por las religiones no cristianas. Ya. Algunos son por curiosidad. Usted cuando dice hoy en día, bueno, yo creo entender por lo menos la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Sí, claro, claro, Sí, sí, claro. sí, sí. Yo recuerdo eso porque por esa época, principios de la década de 1960, se ofrecieron aquí las primeras conferencias sobre el Zen. Recuerdo que el primero que ofreció una conferencia sobre el Zen, yo fui el segundo, el primero que ofreció una conferencia sobre el Zen fue Kazuya Sakai, el especialista de origen japonés, pero radicado en la Argentina, ¿no? Lo hizo en el Instituto de Arte Contemporáneo y luego en la Escuela de Bellas Artes. Y yo concurrí a las dos. Pero eso fue en el año 60, creo, sí. Todavía vivía Sebastián Sassborni. Perdón, me están indicando que vamos a hacer una pausa en el camino y ya regresaremos. En esta conversación, más que entrevista, que han tenido los dos, que era una de las características de Marco Aurelio, más que entrevistar, conversar, porque eran dos personas, en este caso el profesor de budismo y el polígrafo autodidacta, como se denominaba Marco Aurelio, en esta posición de conversación, ambos demostraron un conocimiento en extensión y en profundidad muy grande, no solamente sobre el budismo, sino sobre las religiones en general. Una de las virtudes de Marco Aurelio como polígrafo, que es un término que es sinónimo de enciclopedista o enciclopédico, erudito, era la mención a autores que él conocía casi de memoria. En esa entrevista ha mencionado nombres tan variados en tan poco tiempo, menos de una hora, y entre ellos a Schopenhauer. Se darán cuenta de su extenso conocimiento porque él no solamente menciona a este filósofo, menciona a los griegos, menciona inclusive a peruanos como Aya de la Torre o Luis Alberto Sánchez. Yo creo que este hombre, con este conocimiento tan abundante en extensión y en profundidad, como he dicho, va a ser muy difícil de ser reemplazado. Estamos dialogando con el profesor Juan José Bustamante. En nuestro tiempo, el hombre llamado religioso ignora una serie de cosas que no debiera ignorar. Podría ejemplificar extensamente esta ignorancia colectiva, ¿no? Pero voy a referirme a un solo punto. ¿Cuántos católicos han leído la última edición del Catecismo? Y hay dos versiones, una completa, que es muy extensa, 800 páginas, y otra, digamos, en formato menor, que se puede leer en un par de días, ¿no? Bueno, ni el formato mayor menos, ¿no? Ni el menor han sido leídos por la gran masa de fieles católicos. ¿Y cuál es la razón de esta desinformación? Bueno, yo me atrevo a decir que en el catecismo de la Iglesia Católica hoy hay una serie de verdades que contradicen todo lo que tradicionalmente han venido creyendo los creyentes.
pero el escritor y filósofo argentino José Ingeniero decía, la impopularidad es privilegio de todas las verdades. Bueno, no solamente en el campo religioso, yo lo he visto en una serie de otros campos. Nunca se difunden las verdades, siempre se difunden las que son medio verdades o las mentiras, sobre todo las mentiras, ¿no? Si los creyentes revisaran, por ejemplo, el catecismo, hallarían que es una visión de Dios desantropomorfizada. Y la gran cantidad de creyentes cree en la antropomorfización de la divinidad. Bueno, el catecismo desautoriza que se crea en un Dios antropomórfico. Y dice claramente que Dios no tiene figura, no tiene sexo, no tiene edad, y que Dios es espíritu puro. Claro, ustedes me dirán, oiga, pero ¿quién va pues a adorar un espíritu puro? ¿Quién ni siquiera se lo puede imaginar? Entonces hay que poner una figura, ¿no? Así es. Luego el catecismo, también en esta última edición, dice que el infierno no es un sitio donde hay pues el fuego, que uno, ¿no?, padecerá los tormentos por toda la eternidad. No, el infierno, según el catecismo, es un estado del alma. Es una privación de la visión beatífica de la divinidad, etc. Y así hay una serie de cosas que, repito, los más de los creyentes ignoran, ¿no? Schopenhauer se preguntaba, ¿para qué informar a los crédulos de la verdad? ¿Para qué? Si no pueden concebirla. Entonces, por eso es útil la fábula y la mentira, porque eso sí lo entienden. Se atribuye que un papa dijo, seguramente un renacentista, Julio II, uno de esos, la fábula de Jesús nos rinde tanto que sería necio advertir del engaño a los ignorantes. Bueno, en todo esto hay, claro, una profunda deshonestidad. Yo digo, ¿en qué medida se puede hablar? Creo que no en la misma medida, ¿no? Pero tal vez acá el profesor nos puede informar. En el caso de las religiones orientales, una vez que se han institucionalizado, también ha habido esta restricción de las grandes verdades y la profusión, digamos, de lo que puede ser pues gravísimas alteraciones. Yo recuerdo, por ejemplo, en el caso del budismo, ¿no?, que siempre se decía que la parte auténtica es en el budismo del pequeño sendero, en el Theravada, y que las alteraciones están en el Mahayana, ¿no? Claro, habría que ver de quién es la versión. Claro, pero por eso le digo, ¿cuánto de desfiguración ha habido? Lo que pasa es que, como usted bien dice, es difícil aplicar la verdad a todos. Así es. ¿No? La verdad sabemos, o la inteligencia sabemos que es una cualidad que no está uniformemente distribuida. No, eso es evidente. Entonces, para comprender ciertas cosas se necesita una capacidad de abstracción. Y eso carecemos, como digo, como sociedad, ¿no? Comprendemos las cosas icónicas, las cosas que tienen imagen, tangibles, que yo puedo agarrar, ¿no? Agarrar de garra, ¿no? Entonces, pero nadie puede, por ejemplo, yo me acuerdo, a mí, yo diría que lo más importante para mí en mi instrucción cristiana fue una cosa que yo aprendí en primero de primaria, del catecismo, la idea de infierno. Claro. ¿No? Y entonces me impresionó mucho que el infierno consistiera en estar privado de la presencia de Dios. Y por eso, al final de mi vida, estoy interesado en la mística, que es justamente la búsqueda de la presencia de Dios. Claro. En todas las religiones. Eso se da en el cristianismo, se da en el judaísmo, se da en el islam, en todas las religiones monoteístas, ¿no es cierto? En el cristianismo, ¿no?, en el misticismo cristiano, hay tres vías, ¿no?
la vía purgativa, de limpieza de los errores y desvirtuaciones, la vía iluminativa, guiándose por las enseñanzas de Cristo, y la vía unitiva, que es la vía de la reunión con la divinidad, ¿no? Pero también la mística corresponde a una teología diferente, Ajá. ¿no? Hay una teología catafática, que es la afirmativa, Dios es así, Dios es asá, pero hay una teología apofática, que Dios no es así, Dios no es así, ¿no? Muy parecido al neti neti del hinduismo, el ser no es esto, no es esto, no es esto. Ahora ¿no? también eso lo han expresado los místicos cristianos, ¿no? Por ejemplo, en la mística renana del siglo XIII, XIV, por ejemplo, Claro, un místico, Maestreca. claro, o un místico como Suso, cuando Claro. digamos quería expresar algo pues que era realmente inefable, entonces decía, ahí donde no hay nada, ahí donde no hay nada de nada, ahí donde no hay ni siquiera ahí. Entonces se queda en blanco. Claro, es que no se puede expresar pues mediante palabras, ¿no? Claro. O San Juan de la Cruz, que dice, entréme donde no supe y quedéme no sabiendo. Claro. Toda ciencia trascendiendo, ¿no? Ahora, lamentablemente a San Juan de la Cruz se le conoce como un poeta, pero no como místico. Es decir, los especialistas sabrán que es un místico, Claro. pero en la cultura se le conoce en la literatura, ¿no? Como un poeta, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la dificultad, ¿no? Usted mencionaba tres cosas difíciles, la ascesis, la anacoresis La mística. y la mística. La ascesis es un ejercicio. Nadie quiere hacer ejercicio. No. Ejercicio mental me refiero y ejercicio emocional, ejercicio de la mente. O sea, digamos, entre los griegos en un principio era el ejercicio del cuerpo para Claro. perfeccionarlo. Entonces, en ese sentido, un atleta era un asceta. Exactamente. Luego pasó a significar el ejercicio del espíritu, el perfeccionamiento del espíritu, ¿no? Pero igual está sometido a un gran rigor, porque la asceta es una persona tremendamente rigurosa. Es como, ¿no?, el que practica la anacoresis, el retiramiento del mundo, del trato con los hombres, ¿no? O sea, el que está viendo su pantalla de internet. Está solo. Está solo. Es una especie de la anacoresis moderna. Claro. Porque él cree que está en contacto con las redes sociales y ahí hay un individuo solísimo delante de una pantalla creyendo que habla con un montón de gente. Claro, es la realidad virtual. Ah, sí. Vamos a hacer aquí un nuevo corte y ya retornaremos. También otra particular definición o concepto de religión es relegare, o sea, reunirse, juntarse. Releer porque se recomendaba leer los textos bíblicos. Yo pienso que en este aspecto tienen razón, hay que releer los textos. Y él, que era un lexicofílico, que era una persona que ocupaba horas del día leyendo, sabe a lo que se refería, ¿no? Y evidentemente la religión implica lecturas no solamente de mi religión, como lo hacen algunos católicos o evangélicos, sino de las otras religiones. Sin decirlo él, y en conversaciones personales lo ha mencionado, en los colegios no se debiera enseñar religión, sino religiones. Entonces, el releer implica no solamente reactualizar los conceptos, sino ponerlos en la realidad. Porque si el texto me dice que Adán fue creado de un pedazo de barro con un soplo divino y que la mujer es el producto de una costilla, eso pues es imposible de aceptar ahora. Y creo que él fue uno de los primeros que difundió este concepto. El antiguo catecismo es una cosa y el nuevo es otro. Y en ese nuevo
Inclusive se profundiza la idea que Dios no puede ser antropomorfizado por una imagen. Estamos dialogando con el profesor Juan José Bustamante. El término religión, en su etimología real, que es la ciceroniana, incluso en la versión, llamémoslo así, mística de Lactancio, que es un apologista cristiano de los siglos III y IV, ¿no? Prevalece en Occidente y para nosotros tiene una significación, sobre todo la etimología de Lactancio, ¿no? Porque ya, salvo los especialistas, nadie recuerda la etimología verdadera, además, que es la etimología de Cicerón, ¿no? Pero sea lo uno o lo otro, el término religión no se puede aplicar a ninguna otra religión ajena al ámbito occidental, ¿no? Por ejemplo, uno se pregunta, ¿el budismo es una religión? ¿Existe en el budismo algún término que sirva para designar lo que nosotros entendemos por religión? En el hinduismo, en la India, en sánscrito, no hay ningún término que signifique religión, ¿no? Sanatana Dharma en la India sería pues el camino, el Dharma, la ley perfecta, algo así, pero no es religión, ¿no? Entonces, si no es una religión, se podría decir que es una vía de liberación, por ejemplo, como en el caso de las corrientes chinas, ¿no? Que hablan de vías o senderos de liberación, no de salvación, porque no hay nada de qué salvarse, sino de liberación. ¿Sería esto el budismo? Bueno, si mal no recuerdo, una de las etimologías, creo que Cicerón, es relegere. Sí, volver a leer. Relectura, ¿no? Así es. Ahora, claro, eso se aplicaba a volver a leer los textos minuciosamente. Así es. Sí. Pero si lo tomamos de una manera mucho más amplia, un sentido más lato, es una relectura de la realidad. Lo que estoy viendo será real. Entonces, ¿no será un sueño? Ese es el budismo, ¿no? Entonces, el sueño me mantiene distraído. Pues eso ya sería un uso figurado, porque Cicerón se refería, sí, claro, al uso cultual. Sí. O sea, digamos, a la parte ritualística. Claro, leer los textos claro. Exactamente para ver qué querían decir, ¿no? Exactamente. Pero por eso hablaba de un sentido más lato, ¿no? Más y hasta más creativo, diría, por el momento, porque el budismo es, de otro modo, el camino, claro, la vía, el camino correcto. Ya, está bien, pero hay otra dificultad aquí que es conexa, y es que para nosotros en Occidente, ¿no? La religión, se sobreentiende, encierra la creencia en la divinidad, ¿no? Creer en Dios. Pero yo recuerdo que en el Anguttara Nikaya, que es una de las cuatro, una de las colecciones del Sutta Pitaka, ¿no? Una de las Nikayas, se dice que el Buda no es Dios, ni es semidios, ni es hombre, sino algo más que todo eso. O sea que es un despierto, un iluminado. Eso, por ejemplo, para Occidente no es fácilmente comprensible. Claro. ¿Cómo debemos entender, digamos, esta manifestación de que el Buda no es, pues, de acuerdo con la concepción cristiana, un Dios? Bueno, ¿será que podremos comprender lo que es la budeidad? Claro, yo acá le digo, ¿no? Tal vez haya una vida que no sea racional, porque vía el intelecto no creo que sea comprensible. Claro, salvo que se use lo que se llama el Madhyamaka, que es el camino del medio, donde Nagarjuna, siglo I, más o menos, Mahayana, él se dedica a estudiar lógicamente todas las escuelas y a deshacerlas con su lógica implacable. Y hasta que le preguntan, oiga usted, está muy bien que usted deshaga todas las escuelas ajenas, pero
¿qué sostiene usted? No Ajá. sea tramposo, ¿no? Y le dice, no, no sostengo nada. Mi posición es no afirmar nada, no negar nada. Ya. Porque si afirmara, habría algo que se Claro. podría sostener por sí mismo. Y entonces el Buda encontró, cuando miró la realidad, es que no había nada que se sostuviese a sí mismo. Ujú. O sea, no hay un sí mismo, Ya. no hay un ser Ujú. esencial. O sea, no hay esencia, solo hay existencia, Ya. solo hay manifestación, ¿no? Entonces, claro, esto es muy difícil comprenderlo. Ahora, por eso, si yo tengo que explicarle esto a una persona, en primer Es lugar, algo sí. que digamos lo que le decía el poeta chocano a otro gran poeta, Rubén Darío, en una carta de 1905, ¿no? Le dice, le confieso lo siguiente, soy capaz de comprender lo comprensible y de sentir lo incomprensible. Entonces tal vez, Claro, ¿no?, qué sea hermoso. una cuestión sentimental, vivencial, ¿no?, algo ajeno a la vía racional, intelectiva, ¿no? Yo lo presentaría al Buda como un ser humano Mm. que ha realizado todas sus potencialidades, lo cual nos dejaría a nosotros como que hemos desarrollado solo algunas, ¿no? Pero sabe una cosa, si usted lo presenta como un simple ser humano, me hace recordar lo que contaba el profesor Suzuki, porque siempre pues, le preguntaban acerca del Satori, ¿no?, que es pues la experiencia, llamémoslo así, mística, ya culminante, ¿no?, del Zen. Y entonces Suzuki decía, vean, no se hagan tanto problema con el Satori es como cualquier otra cosa, solo que a 5 centímetros por encima del suelo, sin que usted se apoye, ¿no? Entonces lo dejaba completamente en el aire, ¿no? Claro. Claro, sí, bueno, cuando al Buda le preguntan, ¿y usted qué es? ¿Quién eres tú? ¿Eres un hombre? No. ¿Eres un dios? No, porque lo ven resplandeciente, ¿no? ¿Eres un espíritu? No. ¿Qué eres? Yo soy un Buda, Ujú. alguien que ha ido más allá. Ya, Y ese más allá es inexplicable, es inefable, ¿no? claro. Ahora, pero ese es el, digamos, el budismo más ortodoxo, pero eso yo me pregunto si no será alejar al Buda de uno, ¿no? Como verlo inalcanzable, ¿no? Él también dice, la budeidad está cerca de ti, está ahí. ¿Pero que usted lo quiere presentar como un ejemplo? Porque, ¿sabe por qué le digo? Yo recuerdo que en La filosofía perenne, un libro muy Sí, bueno de Aldous Huxley, Huxley, sí. él cita un texto del Mahayana, Mm, donde dice, si en el camino de liberación encuentras al Buda en tu camino, mátalo, porque no puede ser un obstáculo para que sigas avanzando. Entonces, igual, no es el punto hacia el que me dirijo, ¿no? Claro, es más, un maestro le preguntó a su discípulo, ¿tú eres budista? Claro, pues maestro, ¿cómo no? Yo soy budista. Bueno, le dice, el budismo es tu límite, Ajá, ¿no? claro. Entonces, la idea que yo tengo del Buda es mi límite. Ujú, ujú. Pero si no tengo idea alguna y mantengo mi mente abierta y espaciosa, de repente esa es la budeidad, ¿no? Está ahí, ya está ahí. Ahora, ¿cómo la sostenemos, no? Claro. Porque poder tener una idea, cualquiera la tiene, lo cual es un decir. Eh, pero sostener eso y que eso cambie nuestra vida, cambie las sensaciones, cambie la felicidad, cambie la infelicidad, el sufrimiento. Bueno, es un camino, ¿no? Usted en su larga docencia y en sus múltiples experiencias, y por eso le someto esto a su consideración, ¿no? Es simplemente una manera de ver las cosas. Yo me he preguntado, y mucha gente se ha preguntado, si hay algún elemento o algunos elementos que pueden ser indicativos de que estamos frente a una persona realmente religiosa, verdaderamente religiosa, a una persona superior, ¿no?
No se puede recurrir a la razón ni al intelecto porque son de escasa ayuda. Es algo intuitivo, es un discernimiento no buscado, sino que nos ocurre, como la verdadera intuición nos ocurre. Uno no puede intuir a voluntad, así no es, pues, ¿no? Yo recuerdo que en una correspondencia entre Aya de la Torre y Luis Alberto Sánchez le pregunta, dime una cosa, ¿alguna vez has tenido la sensación de estar frente a un genio? Porque esa es una sensación, es algo que se siente. No tiene que decirte yo soy un genio, ¿no? Como por ejemplo Dalí, ¿no? Claro. Que siempre lo proclamaba. O sea que realmente es algo que sientes o no sientes. Y entonces a la Torre le digo, sí, una sola vez, cuando conocí a Valdelomar. Y es bien interesante eso, ¿no? Pues una carta antigua. Y bueno, la Torre es una persona, pues aparte de su aspecto político, una persona pues culta y todo, ¿no? Entonces es una sensación. Entonces igual yo me he preguntado si esa sensación puede ser discernible sobre la base de tal o cual detalle. Y he llegado a la conclusión provisional de que tiene mucho que ver la mirada. Y en las personas verdaderamente religiosas que yo he conocido, que no son muchas, ¿no? Todas tienen una mirada que no es la mirada del hombre común y corriente. A veces se parece un poco a la mirada del ciego, otras veces se parece a la mirada de la llama, que es una mirada panorámica. La mujer de Vallejo, Georgette, le reprochaba a Vallejo que tuviera la visión de la llama, porque le decía, tú miras como las llamas, porque cuando estaba hablando con él, él no la miraba. No. Sino contemplaba, así como esa foto que todos conocemos, que está así, Vallejo, mirando al horizonte, ¿no? Bueno, yo he notado eso en estas personas religiosas, medio místicas, ¿no? No tienen una mirada común, o sea, no quiero decir que sean personas alteradas, no, sino que tienen una expresión diferente, ¿no? Pero no sé, repito, es simplemente una... quizá una captación muy particular, ¿no? ¿Usted lo ha podido notar? Bueno, sí. Y muchas de estas personas he visto que no parpadean, que esa es otra característica, que solamente eso lo había advertido yo en los grandes practicantes de artes marciales. Pero también he visto que es un fenómeno religioso, ¿no? No parpadean. Claro, bueno, quién sabe, también está presente la mirada interior, ¿no? Entonces de repente los ojos no están mirando hacia afuera, ¿no? Sino que están como viendo más, ¿no? Ahora, yo sí propondría cinco cosas que habría que, para ser una persona espiritual, deshacerse. Que son la ignorancia, el apego, la ira, la envidia y el orgullo. Y personas así sí me he encontrado, ¿no? ¿Y qué tipo de mirada tienen? ¿Normal? Tienen una mirada plácida. 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 Es decir, también miran, lo miran hasta con cariño, diría yo, ¿no? Lo miran como disfrutándolo, ¿no? Y a veces efectivamente están como ensimismados, ¿no? Pero cuando se les habla, claro, naturalmente hay una relación, hay un contacto visual, ¿no? Pero es en su conducta que uno ve que esas personas no tienen un yo, no tienen un ego, no tienen alguien ahí que diga, bueno, aquí vengo yo y ustedes cállense, ¿no? Una última interrupción y ya retornaremos. El budismo no establece órdenes,
No dice no matarás, da prescripciones, da recomendaciones. Sin duda que estas apreciaciones que hacen estos dos ilustres profesionales son de una claridad y que requieren no solamente ver lo que ellos han dicho, en este caso en el programa, sino relegar, volverlos a ver y volverlos a meditar y a pensar. La presencia de las mujeres tampoco es tan nueva, pero sí existe. Me parece que Shingai es una de las que mencionan en el programa. Ojalá que en algún momento en la religión católica también tengamos pues cardenales, obispas, y ojalá vuelva a tener la religión católica a una papisa. Este es el último segmento de una conversación muy interesante con el profesor Juan José Bustamante. Profesor Bustamante, en el budismo existe la noción de pecado o de acción mala. Existen las acciones no hermosas o insanas, ¿no? Entonces existen las acciones sanas e insanas. Las insanas son las que promueven las pasiones, es decir, las emociones dañinas, conflictivas, como las que mencionaba hace un momento de la cólera, la envidia, el apego, etc. Entonces, existe la acción dañina y entonces hay un dicho en el budismo que lo único bueno que tiene una acción dañina es que puede ser purificado. Entonces existe más bien la noción de mancha. No es que tenga una esencia de mal, ¿no? El mal no existe como esencia porque nada tiene una esencia inherente. Entonces, pero sí yo puedo dejar que mi mente se obscurezca. Pero tienen prohibiciones así concretas. Por ejemplo, ¿son vegetarianos? No todos. No todos. Hay 5 preceptos Ya. que son más bien recomendaciones, pero no son mandamientos. Ajá. ¿No? Por ejemplo, es no dañar la vida, o sea, respetar la vida. También no apropiarse de lo que no es propio, o sea, no tomar lo que no nos es dado, o sea, no robar, ¿no? En otras palabras. Después está una conducta de veracidad, no decir lo que no es cierto. Después no mantener una conducta sexual no apropiada al estado de la persona. Y el último es no ingerir sustancias que puedan alterar la mente. Perdón. Pero todas son recomendaciones, no son mandamientos. Son prescripciones. No son prescripciones, ¿no? Ajá. Hay libertad más bien. Ya. Yo diría que es un camino de libertad en la cual, bueno, tú te atienes pues a las consecuencias, ¿no? Si bebes, vas a perder la claridad y vas a acabar cometiendo algo dañino, ¿no? Claro. Pero no hay digamos, sí hay una moral. Tampoco hay nada parecido a la confesión. Solamente los monjes lo tienen. Hay una confesión comunitaria, donde el monje todos los meses, el monje renueva sus votos. Y entonces se levanta y delante de toda la comunidad y dice, he cometido estas acciones dañinas, ¿no? Y espero no volver a hacerlas. Pero los laicos no tienen, no hay tal acción, es decir, el equivalente a ese sacramento que habría en el cristianismo. Se ha criticado el budismo
por su actitud respecto a la mujer. El Buda inicialmente no aceptó a las mujeres, creo que el día que se acepta a las mujeres el asunto se va a demorar 500 años o algo así. Después ha variado esta actitud, pero en términos generales, ¿cuál es la situación de la mujer respecto al budismo? Probablemente esas afirmaciones del Buda eran comprensibles en su época, ¿no? Son cuestiones culturales, ¿no? Pero yo conozco personalmente maestras mujeres de muy alto vuelo. Y son muy respetadas, ¿no? Entonces, ahora, la mente no tiene sexo, no tiene género. Ya es una cuestión del yo. Entonces, hay un respeto por la persona. Yo recuerdo, porque antes recibía yo periódicamente una revista de la Maestra Suprema. ¿No? Bueno, esta Maestra Suprema era además, Ching Hai, y era pues una persona que cada vez lucía una serie de vestidos y de joyas, pero así deslumbrantes, ¿no? Esplendorosa. Esplendorosa, ¿no? Y he leído muchas de sus ponencias y de sus alocuciones, y alguna vez refiere cosas bien interesantes, pero está imbuida en este mundo social, ¿no? Sí, pero curioso, algunas cosas he buscado leer de ella y menciona mucho a Dios. Entonces me extraña como lo presente como un budismo, ¿no? Sí. Será pues una especie de neobudismo, ¿no? Claro. Como hay tanto ahora en Japón, ¿no? Pero tiene una cantidad enorme de seguidores. Sí, aquí en Lima me parece que hay algunas personas. No, y además le atribuyen milagros y una serie de otras manifestaciones, ¿no? De modo que le menciono esto porque tal vez había también que hacer este distingo, ¿no? A mí me decía el padre Idígoras, no vas a comparar pues las manifestaciones de fervor religioso del mes de octubre aquí en Lima con un catolicismo tal como se ve en Holanda, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces también hay realidades ya culturales y sociales que hay que tener en cuenta para la evaluación, ¿no? Entonces lo mismo con respecto al budismo, ¿no? Por ejemplo, en Lima, la maestra de Zen es una mujer. Es una Nisei nacida en Argentina, pero que es reconocida como maestra no solamente en Lima, sino en Japón. Y estuvo a cargo de un monasterio en Japón, ¿no? Bueno, ahí hay toda una organización que se llama Soto Zen. De la rama Soto. De la rama Soto Zen. Sí, hay una que es la Rinzai, ¿no? Es otra, claro. Sí, claro. Y entonces ella, y es una mujer extraordinaria, una mujer excelente, ¿no? Muy simpática y de muy buen corazón, ¿no? Me están indicando que ya el tiempo se ha vencido. Quiero terminar esta conversación preguntándole si piensa publicar pronto alguna contribución, algún libro, ensayo. Bueno, mire, siempre me pregunto por qué no hago eso. Quién sabe, como estoy tan dedicado a enseñar. Y he caído en los medios electrónicos, entonces más bien publico un blog donde pongo cosas mías y cosas de otros. Y este blog se llama meditacionperú.blogspot.com. Y entonces justamente ahí pongo con frecuencia, posteo cosas de otros maestros, de otras tradiciones, claro, ¿no? Y entonces me parece que podría ser un aporte. Ahora, lamentablemente, para escribir se necesita más tiempo, ¿no? Y una dedicación en serio, ¿no? Bueno, entonces ya están enterados los que tengan pues la vía internet, ¿no? Podrán acceder a las contribuciones del profesor Juan José Bustamante, a quien agradecemos sinceramente por su voz y presencia. Yo le agradezco. Entonces será pues hasta el siguiente programa.
Creo que es absolutamente difícil definir el exceso en el terreno del sexo, porque el exceso en el terreno del sexo sencillamente tiene un mecanismo autorregulatorio que es a toda prueba, ¿no? En el caso del hombre es clarísimo, en el caso de las mujeres ya no tan claro, pero en el caso del hombre es clarísimo, ¿no? Después de la eyaculación, ¿no? Después del fenómeno orgásmico eyaculatorio, hay un fenómeno de tumescencia, ¿no? O sea, hay una etapa refractaria y entonces uno ya no responde sexualmente hasta que nuevamente se produzca el fenómeno de congestión vascular.